Muy buenas, familia, y bienvenidos de nuevo al Diario de Kovacs. Bueno, llevaba mucho retraso con los tops, lo sé. Todavía tenía pendiente junio, julio, agosto, ya ha acabado septiembre. Y como sabía que había gente que el formato que había hasta entonces, ¿no? El top musical, sin aparecer yo, aparecen solo las obras con música de fondo. Había muchos que les encantaba, incluso hay gente que me lo está reclamando. Como gente del extranjero también, que por el tema del idioma, pues los que más disfrutaban eran estos, ¿no? Los que tenían música y no diálogo. Sabía mal, ¿no? No sé, con ellos. Pero también mucha gente que me pedía, pues, que saliese más yo, ¿no? Y hablase de ellos. Entonces he hecho un compendio y he decidido, pues, cambiar el formato y además, como habían tantos mes retrasados a nivel de top, haceros uno de, digamos, el top verano, ¿no? Serán tres tops, no uno, serán tres tops. El top 10 de junio, el top 10 de julio y el top 10 de agosto, de mis mejores lecturas. Y, y iré saliendo yo. Aunque eso sí, no lo reseñaré. Tenéis las reseñas de todos esos cómics y muchísimos más, que también algunos merecerían estar aquí, lo que es que solo habían espacio para 10, para que podáis saber exactamente si me gustaron, si no, si me convencieron, si no me convencieron en absoluto y el por qué. Aquí sobre todo pues destacaré cuatro cositas por las cuales las he puesto aquí y poco más, ¿vale? De eso se trata el top, sobre todo. Si queréis la reseña mucho más completa o etcétera, pues tenéis en los diferentes directos semanales, pues casi cada semana, no todas, hago el apartado de últimas lecturas y ahí hablo a fondo de ellas. A fondo o por encima, pero ya me entendéis. Hacemos la reseña como os manda. Con lo cual, sin más preámbulos, empezamos con los tops y empezamos con junio. Vamos a ver qué es lo que más me gustó de junio. Venga, vamos allá. Junio ha sido una locura. Junio fue un mes que entre las ganas de leer, que empecé en la librería, con lo cual tenía muchas posibilidades de leer todavía muchos más títulos, ¿no? Ha sido una locura, ha sido muy difícil. Además, ya lo veréis, los puestos que hay, cada día, mañana los cambiaría algunos, los pondría uno delante y otro detrás, pero bueno, ahí va el top de junio. Y empezaremos por el número 10. Vamos allá. En el número 10 tenía que haber un autor que siempre he venerado, pero para un tipo de lectura muy concreta, que es la lectura juvenil, sobre todo un personaje como Spirou, ¿no? Y tenía muchas ganas de esas ideas negras publicadas por Dolmen, donde podía ver ese Franklin sin esos filtros, ¿no? Impuestos a nivel editorial, lógicamente, y con un humor un poco más ácido, más corrosivo, incluso más cruel en según qué momentos. Además, con esas deliciosas tintas del autor, locura gráfica de Franklin como siempre y un humor que para mí hasta ahora era inédito en ese autor. Una gran experiencia lectora y un gran descubrimiento de un autor que me sabía de memoria, pero me ha demostrado ahora que no. Habían todavía sorpresas por descubrir. Maravilloso, esas ideas negras. Y en el 9 si me reí con ideas negras de Franklin, pues no me he reído, madre mía, con ese fangirl. No conocía a Elizabeth Pitch, no la conocía, y realmente con la portada me llamó la atención, pero tampoco es que por el aspecto gráfico fuese algo que realmente a primera vista me llamase la atención, pero qué harta de reír que me harté con ese cómic, Dios mío de mi vida. Maravilloso título de Fandogamia que salió hace unos pocos meses, más o menos este mes, el de junio, cuando lo leí. Humor negro, un personaje absolutamente odioso, lleno de defectos, prácticamente ninguna virtud a destacar, pero que te hace pasar un rato increíble y a pesar de la particularidad de su dibujo, encaja perfectamente con las historias locas, desmadradas y salvajes que quería explicar Elizabeth. Maravillosa autora, la tengo de seguir y próximamente cuando salga algún nuevo título de ella, ahí me tendrá para intentar reírme como mínimo, igual que con ese maravilloso fangal. Vamos con el 8. En el 8 una autora que me tiene enamorado desde hace tiempo, cosa que saca, cosa que tengo de leer, y bueno, el erotismo junto con el terror o a veces tramas así un poco más. Yo tenía de leer lo último de María Llobet, nuestra gran María Llobet, y ese Crave le tenía muchas ganas. Una historia en la que habla obviamente de los deseos, lo que somos capaces de desear y hasta qué punto estaríamos dispuestos a llegar para conseguir ese deseo.
Obviamente, maravillosa experiencia lectora por el tema del grafismo, del arte de la autora, increíble como siempre, cada vez con su particular estilo ya tan asentado, pero añadiendo detalles nuevos que todavía hacen más increíble la experiencia, y una trama que me ha tenido muy atado. Las últimas historias de María me habían entretenido, poco más. Esta me ha tenido en vilo, y desde luego de los títulos de Mario Bet, ese Crave queda entre los primeros sin duda. Maravilloso ese Crave, súper recomendable. Y si eres aficionado a la autora, no sé qué está esperando si todavía no lo has leído. Vamos a 7. En el 7, cada vez que saquen una obra, sabéis que si no pasa nada extraño o histórico, porque sería la primera vez, saldrán esa pareja. La pareja maravilla, en ese caso trío también, ¿no? Está Jacob Phillips. Pero bueno, Sam Phillips, Ed Brubaker, los maestros, y obra que sale, obra que sigue confirmando lo que ya he dicho hasta la saciedad. Increíble el tiempo que llevan esa pareja, haciendo prácticamente siempre lo mismo, pero siempre cuando los lees queréis haber descubierto algo nuevo. Y especialmente en este título. Porque, sinceramente, a pesar de que es el clásico noir, con los trucos y giros que normalmente siempre puedes esperar en ese tipo de relatos, me ha sabido a fresco, no diré diferente, pero a fresco y sorprendente en según qué momentos. Súper recomendable, Ed Brubaker y Sean Phillips, junto con su hijo Jacob Alcolor, apuesta segura, y estos no fallan, de momento no fallan, es increíble, maravilloso. Vamos al 6. Sabía que esta serie me molaría, tanto por la premisa como por la tripleta autoral, ¿no? Tinion, que es muy listo, sabe cómo guionizar ese tipo de historias, y por un arte de Fernando Blanco que está bueno, en la cumbre. Es brutal lo que hace Fernando Blanco en esa serie, se nota que lo ha dado todo, y Jordi Belers, como siempre, con su maravilloso oficio a la hora de colorear. Historia adictiva, con los mismos ritmos, a veces te das cuenta que más o menos la estructura es igual que la anterior de ese tipo de obras, ¿no? La famosísima ya Casa a lo del lago, y ¿qué queréis que os diga? Me tiene esperando con campanillas el segundo arco, tengo muchas ganas de descubrirlo, y no entraré en los debates de la edición, etcétera, sino que jugaré simplemente la obra. Y la obra es absolutamente maravillosa para el tipo de lectura que esperas. Lectura adictiva, emocionante, que te tiene en vilo hasta la última página, con un arte maravilloso de Fernando Blanco, y como siempre Tinion controlando los tiempos, y el color de leer, como siempre, maravilloso. Súper recomendable, súper recomendable. Vamos al 5. En el 5, es que este personaje, si saca una obra nueva a alguien con ese personaje, será difícil que no lo lea. Y si encima es con la maestría y sobre todo la gran frescura que le han dado Bastián Vives, obviamente, al arte, y Martín Quereten al guión, nunca imaginé que se podía adaptar a los tiempos modernos, a los tiempos más actuales, un personaje con una idiosincrasia y una injundia tan de personaje clásico de aventuras. Y a pesar de que ese corto en muchas cosas no tiene nada que ver con el anterior, es corto y es el mismo personaje. Narrativamente, Bastián Luis para mí es un monstruo, de lo mejor que hay hoy en día en el franco-belga, y sin duda, aparte de esa reina Babilonia, por favor, y al del anterior, Océano Negro, otra maravilla, que me saquen más títulos, por favor, que me saquen más títulos, porque independientemente del trabajo que siguen haciendo los maestros Pellejero y Canales al frente del personaje, quiero ese corto más moderno, más actual, con teléfono móvil, y que la ambientación es más de recientes, ¿no? Maravilloso, por favor, más corto. Y sobre todo, a los que no hayáis entrado nunca en el personaje, si ya queréis descubrirlo, creo que es una muy buena opción descubrirlo con esa versión de esos dos cracks, de esos dos cracks europeos que están bordándolo con ese personaje. Maravilloso, súper recomendable. Vamos al 4. Pues la gran sorpresa del mes. La gran sorpresa del mes, porque es un... Conocía la historia y sobre todo el relato en la que se basa, ¿no? Estamos hablando de un caso real, pero qué bien escrito, y qué, sobre todo, qué bien narrado ese degenerado, de la mano de Colosimo Bet. Un tema crudo, real, una historia de esas que dices, a ver, pero contado con una elegancia,
con una finura, con una delicadeza, pero sobre todo también con todos sus aspectos escabrosos y duros, que para mí ha sido una de las lecturas del mes. Maravillosa narrativa, maravillosa historia, maravillosa edición de Lumen y una de las lecturas realmente súper recomendables de este año. Una grata sorpresa, súper recomendable, de verdad. Vamos al número 3. Los próximos, el 3, 2 y 1, podían estar perfectamente en el 1. Ha sido, y seguramente mañana, pienso diferente a la hora del orden. Pero bueno, toca hacerlo hoy, los pongo hoy en este lugar, pero cualquiera de ellos puede ser el número 1. Y en el 3, evidentemente, tenía que estar la última obra que he descubierto, pues, de ese maestro, ¿no? De ese maestro que hace poco lo tuvisteis en el canal y que con ese salitre, junto con el guión de ese otro crack, de verdad, qué comicazo, qué comicazo. ¿Cómo te hacen viajar al sur, experimentar esa idiosincrasia tan particular de esa zona de España y sobre todo qué calidad a nivel de escritura y sobre todo qué calidad a nivel gráfico del maestro? Brutal es Salitre, para mí uno de los cómics del año pasado, porque es un cómic que salió, si no me equivoco, el año pasado, pero yo me he tocado leerlo con retraso este 2024 y maravilloso Salitre. Todo lo que dibuje o haga ese autor, Jorge González, va a ir directamente a biblioteca. Es absolutamente maravilloso. Y luego en las relecturas lo, lo comprobaréis. Vamos con el 2. Bueno, el 2, y repito, podía estar en uno porque cada tomo que saca David Lapham de su, para mí, mejor obra con diferencia, Se va a las perdidas, es triunfo seguro. Qué maravillosa saga, qué maravillosos personajes. No entiendo cómo ese autor puede cambiar tanto cuando cambia de registro, ¿no? Como por ejemplo con el género superheroico, que nunca me ha convencido, pero Se va a las perdidas para mí, una absoluta obra maestra del cómic noir, un imprescindible para los aficionados a ese género y los aficionados al cómic, y a pesar de que a lo mejor algunos cuando abran sus páginas el dibujo al principio no les llame excesivamente la atención, en cuanto lo lean se van a quedar enganchados. Un absoluto imprescindible, una maravilla de cómic. Hablaré las veces que hagan falta para intentar conseguir que algún otro lector o lectora se anime algún día a descubrirlo y absolutamente para enmarcar ese va las perdidas ya en este segundo arco, como queramos llamarlo, y de verdad, Sunshine and Rose, que me den más de eso, que me den más de balas perdidas, que me den más de ese David Lapham, porque son cómics esos que te ayudan a consolidar esa creencia de que siempre habrán cómics que te maravillarán como los que te maravillaron el primer día. Increíble balas perdidas, no os lo perdáis, por favor. Vamos al number one, vamos con ello. Y en el uno, un europeo que creo va camino con los años porque es su segundo volumen, pero es una obra magna que dará unos cuantos más. Pensaba que sería 3 tomos, con los tres, digamos, egalité, los tres emblemas de la bandera francesa y de la Revolución Francesa, pero por lo visto esa segunda parte ya no es un tomo, y pone primera parte. La obra que están construyendo, ¿cómo lo diría? Esos dos locos, ¿no? Porque lo que están haciendo Grusel y Locard con Revolución es absolutamente majestuoso. Una saga monstruosa a nivel de trabajo documental, de fiabilidad histórica, de construcción de personajes, de manera como hacen interactuar esos personajes, cómo mezclan personajes reales con historias de personajes ficticios y sobre todo cómo se enseña que la Revolución Francesa no fue fruto de un día, no pasaron muchas cosas en esta época. Habían muchos frentes abiertos dentro de este mismo fenómeno social que ocurrió histórico de la historia de la humanidad aquí en Francia en aquellos tiempos y realmente a nivel de cómic histórico un imprescindible para los aficionados a ese género y para cualquier aficionado al cómic. Buena edición de Planeta. La única pega, pues que entre tomo y tomo tendremos que esperar siglos. Pero por favor, que tarden lo que hagan falta mientras sigan manteniendo ese nivel. Es absolutamente brutal el despliegue gráfico y el despliegue narrativo de esa obra. De esos dos monstruos, no me perderé ningún cómic de los que salgan aquí en España. Hace poco del dibujante salió esa revisitación o versión de La Vuelta al Mundo en 80 días, ese clásico de Julio Verne, también maravillosa. Y de verdad, Revolución, si sigue a ese nivel, dentro de 15, 20 años, obras maestras del cómic europeo a nivel de género histórico y de general. Revolución. Brutal, maravilloso.
Este era el número uno, pero también he leído mucho más y hay algunos que han sido relecturas. Y algunas de esas relecturas hay que seguir recomendándolas. Por ejemplo, recomendaré ese Torrezno, que ya he leído su tercer volumen en esa nueva edición de Astiberri, maravillosa. Ahora empezaré a estrenarme con sus nuevas andaduras, ya ha salido el cuarto, y desde luego esa obra de Valenzuela, independiente de que ganóse hace ya unos años Premio Nacional, es lo de menos. Absolutamente maravilloso ese Torrezno. A pesar de que es una obra para leer poco a poco, masticándola bien, es absolutamente un prodigio de nuestro cómic. Los dos libros reeditados de Will Eisner, ¿no? El de la narrativa y el arte secuencial, ¿no? Esas dos obras son un absoluto prodigio, las he releído porque había un poco de material extra, es verdad, han añadido algunos ejemplos de lo que explicaba Will Eisner con cómics un poco más recientes de estos últimos años, y realmente son dos lecciones magistrales para comprender mejor ese arte tan maravilloso, pero a la vez tan complejo a la hora de realizarlo. Y ahí, viendo esas obras, cuando te das cuenta realmente lo prodigioso que es el talento de los autores que se dedican a ello. Absolutamente maravilloso, súper recomendable si os gusta el cómic, no os los perdáis. Como no iba a recomendar también esa, para mí, obra maestra absoluta de la historia del cómic, que es Palomar, al igual que la otra parte de Love and Rockets, ¿no? Que es Locas, publicada también por La Cúpula. Beto Hernández, Palomar, que voy a decir que no haya dicho, tenéis en el canal un vídeo guía, ¿no? Un poco de esas dos series de los hermanos Hernández. Y prodigiosa la obra, como siempre, pero también la edición maravillosa que ha hecho La Cúpula, un regalo para los fans de esta serie, y esperando que vayan saliendo más tomos, entre los cuales en alguno, si no me equivoco, habrá algún material inédito. Brutal Palomar, una de las obras maestras del cómic y uno de los pioneros de lo que ahora hoy se considera a día de hoy el indie americano. Brutal Palomar, no os lo perdáis el día que podáis. Otra también, revisitación o relectura, la nueva edición de Shangri-La de Mathieu Bablet, que nos sorprendió a muchos hace cuestión de 3 años, si no me equivoco, con esa edición que hizo D-Books en su momento, y que ahora tengo la ha ampliado, mejorando no solo la edición, sino el contenido extra, y desde luego un clásico ya, un perecedero moderno del europeo de ciencia ficción. Mathieu Bablet ahí desatándose, sobre todo con esos fondos imposibles y inacabables, pero a la vez maravillosos, y con una lectura de lo que es la sociedad muy acertada, creo yo. Maravilloso a nivel gráfico, maravilloso a nivel de historia de ciencia ficción, de esas reflexivas, y súper recomendable sobre todo para los aficionados a ese género. Otra también reedición increíble y maravillosa de La Cúpula, ese clásico de Max, a Turpin, que hacía falta. Yo había leído algunas cortas historias de estos niños, ¿no? que recitaban amigos clásicos, pues mediante ese personaje tan mágico, pero realmente la edición que ha hecho La Cúpula, maravillosa, un clásico también de nuestro cómic para el público, digamos, más peque o no tan peque, pero que también los viajeros como yo disfrutamos como el primer día. Y luego, como no, tenía que recomendar también las dos maravillas que he releído también del maestro Thomas Oz, ¿no? Tanto Hellville como Breakdown. Absolutamente increíbles a nivel gráfico, a nivel narrativo. Para mí no llegan a la maestría todavía más impactante, ¿no? de la del número, no digo porque es un número inacabable, es el título del cómic, pero todo ese estilo gráfico tan particular, tan lleno de personalidad propia, pero a la vez tan gráfico, tan claro y tan conciso, es brutal. De Thomas Oz, lo que traiga La Cúpula de él, lo voy a leer sí o sí, uno de mis autores de cabecera ya desde hace tiempo. Otra relectura que ya he terminado por fin y que no me he arrepentido de releerla y cogerla en la edición actual porque no la tenía en físico, es ese maravilloso manga Slam Dunk. Spokons ahora, esos últimos años me dan un poco más de pereza, pero ese clásico ya de Inoue es absolutamente maravilloso. Pasados los años sigue igual de fresco, sigue igual de increíble y súper recomendable para los que queráis leer un buen Spokon, un buen manga relacionado con el deporte, que en realidad aquí es tanto protagonismo del deporte y los momentos épicos y también desgraciados de lo que da la vida deportiva a esos personajes, ¿no? que van creciendo, se van desarrollando durante las tramas y que interactuando con ellos dan momentos también para el recuerdo. Maravilloso este Slam Dunk. Y como no, también tenía que felicitar obviamente también a Panini por la decisión de reeditar en rústica esos nuevos Limited Edition, ¿no? concretamente ese de Campeones. Me hacía mucha ilusión revisitar y leer ese clásico. Había muchas páginas que ni las recordaba y realmente un disfrute absoluto, con muchas ganas de que salga el segundo y también una obra que hay que y una decisión editorial sobre todo también
que hay que recalcar y sobre todo felicitar. Y bueno, si tenemos que felicitar también a dos editoriales, por ejemplo, la primera Astiberri, pues la edición que está haciendo de ese clásico imperecedero que es Calvin y Hobbes, absoluta obra maestra de las tiras cómicas. Han pasado años y sigo leyendo sus páginas y me sigo maravillando de la sencillez, pero a la vez la complejidad que es crear esa maravilla. Si os gusta el cómic algún día, intentar descubrirla, absolutamente maravilloso. Y otra editorial también que tengo de felicitar es a Aleta por esa reedición maravillosa en su formato original, ¿no? Blanco y negro, formato de tiras cómicas, de esa obra maestra del padre Kirby, ¿no? Del maestro Kirby, que es Sky Masters. Absolutamente maravilloso, para recordar, para aplaudir y absolutamente un imprescindible para los que quieran descubrir cómo era Kirby cuando realmente se sataba y dibujaba lo que le apetecía, y su maestría también en los lápidos, pero también el maravilloso entintado de ese entintador, como diría yo, de los mejores, ¿no? Dave Wood, que es absolutamente, Wally Wood, perdón, que es absolutamente maravilloso en los entintados que hacía. Y yo, para terminar, por recalcar también, hemos hablado de José González, pues de su salitre, ¿no? Para mí, las lecturas del año, pues ese Llamaradas. Releí ese Llamaradas porque hacía tiempo que lo había leído y para la entrevista pues dije, voy a volver a leerlo. Absolutamente maravilloso, y creo que ahí se pueden ver algunas de las mejores viñetas que se han hecho en el cómic sobre el fútbol. Absolutamente brutal el relato que con el fondo del fútbol habla sobre las relaciones entre tres generaciones diferentes de una misma familia, el abuelo, el padre y el hijo, y el nieto a la vez. Brutal, brutal, piel de gallina y otra obraza para enmarcar del maestro González. Absolutamente brutal. Pues este ha sido el top de junio. Espero que os haya gustado alguna de sus obras, pero ahora ya este es un top largo porque ahora toca Julio y vamos a ver a Julio. ¿Qué nos trajo Julio? Vamos a verlo. Julio fue un mes también de muchísima lectura, pero con un top un poco más ligero, ¿eh? No hay tanta relectura según qué obras. Empezaba a colapsarse el no tener tantas horas libres debido a tantas horas en la tienda, junto con el hecho de cuidar el canal, con lo cual las lecturas han ido al ritmo que han ido. Vamos ahora a ver el primero, el número 10. Vamos con ello. El número 10 lo pongo ahí sobre todo porque es un personaje que adoro y que hacía muchos, muchos, muchos años que no tenía la sensación de seguir disfrutando el mismo personaje y la misma idiosincrasia tanto del personaje como el género que representa, que es la espada y brujería. Porque ese Conan de Jim Zap se ha demostrado que tiene claro para dónde quiere ir. Tita también lo tiene clarísimo hacia dónde quiere llevar el personaje. Y a pesar de que obviamente lo que más recordamos de esas primeras grapas que hemos recibido ya es el maravilloso arte de nuestro querido Rod de la Torre, aquí quiero resaltar que a pesar de no estar Rod de la Torre y estar Braithwaite, que también lo consigo un maravilloso dibujante, tengo que resaltar la labor de que está haciendo Jim Zap, porque a pesar de que esta grapa que veis aquí no es la mejor que he leído en mi vida de Conan, ni la mejor historia, ni el mejor dibujo que he leído en Conan, es puro Conan. Su dibujo, su tratamiento del personaje, los guiones de Jim Zap, y incluso es que en esa grapa encima me ponen a Belit, mi diosa de esos relatos. Con lo cual le he puesto porque vuelvo a sentir disfrute con la lectura de Conan, vuelvo a tener ganas de una de las primeras grapas cuando viene la semana de salir en la librería de las grapas, de ser de las primeras en coger, y por favor que dure mucho tiempo. Mucha salud a Titan Comics, mucha salud a Jim Zap y mucha salud a Rod de la Torre y al resto de dibujantes de momento que han estado ahí en esas grapas, para que sigan con esa trayectoria, ¿verdad? Que sigamos disfrutando muchos años de ese Conan. Vamos al noveno. En el 9 una historia que solo he leído la primera doble grapa, como se puede ver, o la primera grapa de 40 y pico páginas, pero después de Superman la era espacial me interesa mucho saber qué hacían los mismos autores con Batman. Y sinceramente apunta maneras de que me va a convencer igual que la era espacial. Veremos si me equivoco, pero de momento, tanto por lo que nos explican, de un personaje ya tan mañido que realmente es difícil hacer algo, escribir algo que pueda parecer diferente o fresco o al menos original. Realmente he sentido en algunos momentos esas cositas y por eso lo pongo en el 9 porque creo que es una lectura, una obra atrevida, una lectura agradable y sobre todo un personaje que cada vez es más difícil escribir sobre él sin que te dé la sensación de que estás otra vez con más de lo mismo. Promete mucho ese Batman. Vamos con el 8.
Y si hablamos de Batman y que es difícil escribir sobre Batman, pues no digamos sobre Superman. Pero qué grata sorpresa se he perdido. Lo vi nominado a los Eisners, al final no ganó, pero me llamó la atención. Y cuando salió en ese formato en cartón decidí leerlo. Y qué lectura de Superman. Hacía tiempo, aparte de la era espacial, que no disfrutaba tanto una lectura donde nos lleva Superman al espacio, con una historia y unos bucles temporales y de estación brutales, y una historia que, aparte de disfrutarla como un cochino, creo que es una historia en la cual se podían haber explicado muchas más cosas. Aunque también es verdad que el guionista, un guionista para mí que tiene un gran oficio y es muy, muy listo para escribir ese tipo de historias, raramente decepciona, sabía dónde estaba, qué personaje estaba escribiendo y hasta dónde podía llegar. Pero realmente una grata sorpresa y unas lecturas que más he disfrutado de Superman esos últimos meses. Muy recomendable ese Perdidos. Vamos ahora con el 7. Y en el 7 lo podía haber puesto más arriba, pero claro, la competencia es muy dura. Pero realmente esas 5 tierras me están maravillando. Y a día de hoy es la lectura que más disfruto con diferencia de Yermo Ediciones. Estoy disfrutando mucho de las tierras de Arran, pero ni comparación con esas 5 tierras, con la que a pesar de que la premisa es sencilla, ese género ya está muy mañido y tal, sigue sorprendiendo con sus giros, sigue desarrollando personajes, algunos más que otros, pero algunos personajes están desarrollados con una maestría brutal a la hora de que te enganchen y que quieras saber más de ellos, sobre todo cómo va a seguir toda la historia. Y ese algo que parecía un poco más secundario, que no me ataría tanto como el primero con los felinos de los simios, me está resultando apasionante. La pega que entraba en mi álbum, a pesar de que son dos, aquí en España, dos integrales de 2 álbumes, se hace eterna, a pesar de que no sea tan larga, se hace eterna debido a los quijandes que te ponen en la última página. Brutal esas 5 tierras, para quien quiera historias estilo, estáis cansados de oírlo, pero yo me reitero, de Juego de Tronos, historias de palacios, complots, brutal, traiciones, brutal, maravilloso, aparte que el arte gráfico, sobre todo también, muy bien realizado, con mucho oficio. Un gran cómic europeo, Las 5 tierras, maravilloso. Vamos con el 6. Y seguimos con el cómic europeo y vamos con una lección magistral de cómo escribir un noir, un thriller de asesinatos, culpables, falsos culpables, aquello que te va mareando la perdiz durante el trayecto para decir, es demasiado claro, quizás no sea realmente el culpable, o sí, a lo mejor te somete a última hora. Y los autores de Núfaros Negros no podían decepcionarnos con esa nueva obra, y sinceramente, tanto la premisa como el desarrollo de la obra, como sobre todo el final, a mí me han encantado. No es la mejor obra de ellos, creo que Nenúfaros Negros es superior aún, pero maravilloso europeo noir o thriller, como queréis llamarlo, y con un personaje de los dos policías, ¿no? Hay una inspectora y un inspector ahí más bohemio, digámoslo, entre comillas. Ese personaje me ha maravillado, sobre todo con el final de la obra, donde todavía coge mucho más empaque y mucho más profundidad. Maravilloso noir, súper recomendable para los amantes del género, y otra demostración de que estos autores controlan los tempos y el ritmo de ese tipo de historias a la perfección. Lo he disfrutado muchísimo, maravilloso. Vamos al 5. Y volvemos a los superhéroes. También han habido muy buenas lecturas de superhéroes, como no, esa quinta entrega de Ultimate Spider-Man, sin duda la grapa que más disfruto a nivel superheroico, aparte del manga de Ball. Y de momento muy bien. Lo que está haciendo Hickman, lo que digo Cheto, a pesar de que ha habido 2 números que obviamente se ha tenido que bajar, ahora volverá. Pero hacía años que no disfrutaba tanto con una lectura de Spearman. Los que seguís el canal sabéis que hace ya tiempo me bajé de sus series regulares, hace ya unos años, y de verdad estoy disfrutando de Spider-Man como si fuese un niño chico, como si acabase de descubrir el personaje. Qué gozada es Ultimate Spider-Man, y con el miedo de a ver cuánto dura Hitman ahí en ese proyecto, que ya lo conocemos. Pero de momento, pasa a casa el sombrero, maravilloso. Vamos al 4. Pues en el 4 hablamos de superhéroes y de nuevas historias que además eran muy esperadas. ¿Cómo no podía estar esperando yo a mi diosa, mi querida Diana, con un proyecto en el cual estaban involucrados Tom King y el gran Danny Sampere, y donde habíamos visto páginas que prometían muchísimo? Gran Wonder Woman, volviendo a los orígenes, a la Wonder Woman así más clásica, volviendo a las estrellas y volviendo a esa edición que hace de un personaje que para mí es único, en la cual un Tom King, que siendo Tom King, siempre escribiendo historias que se cocinan a fuego lento y con un sub moderado, consigue hacer
aquí una rustiquita, por desgracia hemos recibido, con los primeros números en los cuales, a pesar de que rimos lo que es, hay acción, momentos épicos, momentos puro a Wonder Woman, momentos emotivos y desde luego con un maravilloso arte del Sampere que lo está dando todo como siempre, pero ahora ya está en los altares. Muchas ganas de seguir a esa Wonder Woman, muchas ganas de a ver dónde nos llevan King y Sampere con ese personaje y sinceramente para mí ha sido un soplo de aire fresco para el personaje que aparte de ese impasse maravilloso que fuese Wonder Woman Historia de McCormick, pocas lecturas recientemente de Wonder Woman me habían gustado y convencido tanto como estas maravillosas Wonder Woman. A ver cómo sigue. Vamos con el 3. Y en el 3 pues bueno, un integral que pedía yo desde hacía años y al final no creo que me hayan oído ni me ni escuchado, pero mira, ha coincidido con lo que ha decidido Norma Editorial de publicar por fin el primero de los dos integrales en la que se incluirán las historias de Bogavante Johnson, mi personaje favorito de todo el mundo, de todo el universo Hellboy. Tengo otros, ¿no? Pero este es mi debilidad, porque me encanta el pulp, porque me encanta el diseño del personaje y porque me encanta ese misterio que siempre ha rodeado al personaje de que no se sabe muy bien de él, ¿no? No se sabe mucho de él, muchos detalles. Y consiguen con ese integral que siga siendo mi personaje favorito porque no desvelamos mucho el personaje, ese misterio para mí es vital, ese ambiente pulp se respira en sus páginas mezclado con ese noir ambientado en las décadas de principios mediados del siglo XX, ¿no? En esas ciudades con los rascacielos en plena expansión y donde el AMPA campaba a sus anchas, ¿no? Gran experiencia de Bogavante Johnson, me ha hecho una ilusión enorme poder leer esas historias con una plantilla de dibujantes, coloristas y editadores brutales, que es, como saben, no la rodarse de los mejores, y a partir de ahí esperando ya con ansias el segundo integral para ver cómo finalizan las historias cortas, que también es lo que más me ha gustado, que no es una historia río grande, sino son historias cortas con diferentes tramas y subtramas, y maravilloso. Una buena oportunidad para que descubráis el personaje, increíble. Y ya toca el número 2. Vamos con él. Pues sí, hay un manga en el top 10 porque el otro manga que he hablado estaba en las relecturas, que era Slam Dunk, y qué manga tenía de ser, ya me conocéis, mi querido Atelier. Sale en cuentagotas, el ritmo es el que es, pero mientras mantenga ese arte de esa maestra y gráfica y esa frescura en sus historias, que siga así de verdad. Un manga, como he dicho, hasta la sacia también, que cuando lo cogí no enfocaba en mi, no encajaba en mi tipo de lecturas favoritas, y ni el estilo de dibujo así tan cookie, tan preciosista, y me ha enamorado. Uno de los mangas de mi vida, Atelier maravilloso, y si no lo habéis descubierto, no sé a qué estáis esperando, de verdad. Vamos con el uno ya, el number one. Una de las grandes óperas de verano también. Y number one, o sea, directamente, ¡pam! Cuando vi la portada, por el estilo y pensaba que era un cómic americano, pero luego ya cuando la tienda no, esto es europeo. Qué maravilloso ese Furiosa. Una revisitación de las leyendas artúricas, pero con una protagonista muy diferente, con una espada maravillosa y con un humor que no lo comparé con la mazmorra, ¿no? Pero a quien le gustó la mazmorra disfrutaría mucho ese Furiosa. Incluso a gente que a lo mejor la mazmorra no le acabe de convencer, que sería extraño, pero puede haber. Seguro que le encantaría esa Furiosa. Humor, frescura, maravilloso grafismo, maravilloso arte, un guión que las páginas te vuelan y sinceramente un cómic de esos recomendables para personas, lectores y lectoras de cualquier edad, lectores y lectoras aficionados a cualquier género y creo que es uno de los cómics a descubrir de este año. Furiosa, maravilloso, me ha encantado y por eso lo he puesto en el número 1, sobre todo por la sorpresa que me ha dado realizarlo y lo he puesto por delante de títulos que para mí son maravillosos. Lo he dicho, a lo mejor mañana cambio el 1 por el 3 o el 2 por el 1 o el por el 4, no lo sé, pero a día de hoy Furiosa está en el number 1 de lecturas de julio. Pero también tenía que recomendar tres relecturas y tres relecturas que son de la misma índole, clásicos y consideradas obras culmen o clave en la historia del cómic, que son esas maravillosas reediciones, por ejemplo, de la editorial Diablo, perdón, en ese caso el Shock y el Shock, esos dos volúmenes que tenía pendientes de hacía tiempo, esas historias de suspense, de historias, me han maravillado con el mismo formato y la misma edición, y es de agradecer que las anteriores que ya os he reseñado aquí, Tales of Suspense y Wet Sense, bueno, auténticos maestros de su tiempo, con historias algunas pues más normalitas pero otras maravillosas y una revisitación a un tipo de cómics que marcaron toda una época y que a día de hoy
es más necesario que nunca revisitarlas y sobre todo reivindicarlas. Y para reivindicación, pues otra maravillosa decisión de Editorial del Diablo, que es sacar Tim el Teatre, el cómic que en esas páginas no, pero que al cabo de unos años crearía uno de los personajes más icónicos de aquellos tiempos, que es Popeye. Y qué maravilla de edición y sobre todo qué grafismo más bonito en los orígenes de esta obra, que ya veías varios de los tintes característicos a nivel de expresiones faciales y formas corpóreas que luego verías en tiras ya más famosas, ¿no? De unos años más adelante, de Popeye, Olivia y compañía. Maravillosas tres reediciones de Diablo y súper recomendables. Esto era lo de julio, pero aún nos queda agosto. Vamos a ver agosto, vamos allá. Y en agosto, vaya nivel ha habido este verano. Dios de mi vida, vaya nivel. Agosto también tela lo que ha traído. Hay lecturas, también alguna relectura, y tengo muchas ganas ya de explicar alguna de ellas. Vamos con el número 10, venga, vamos con ello. En el 10 tenía que poner el cierre de esa serie llamada RIP, editada por Ponenmon, y la cual he disfrutado tanto, sobre todo en algunos de sus tomos. Una historia, al principio, cuando la empiezas a leer con tintes pues desagradables, digamos, muy morbosos, ¿no? Pero cada vez te iba enganchando, porque cada uno de los personajes que había en aquella trama estaban muy bien construidos, y sobre todo por cuando después de la primera lectura, al leer el segundo, descubres que la serie va por dos derrocheros, que es mediante la visión o la experiencia personal de cada uno de los personajes que has visto en el primero, ver un poco detalles que no se han explicado en el primero. Para mí esa obra llegó al culmen en el tomo 3. El tomo 3 y 4 para mí estaban en lo más alto, y luego obviamente no se puede mantener ese ritmo en una serie así tan larga, pero con ese sexto tomo lo he puesto en el 10 porque creo que sobre todo esa serie merece estar nombrada en un top. No es el mejor álbum en absoluto de la serie, pero creo que es un cierre digno, bien cerrado, y algunos flecos que habían quedado todavía pendientes después de leer el quinto, que tenían de estar bien cerrados. Y creo que es un europeo de los más recientes a nivel de mercado franco-belga, más originales, con un arte además que al principio te llama la atención, pero luego no te imaginas esta historia dibujada de ninguna otra manera, y dos autores a seguir, porque con ese ritmo han demostrado que cada uno de ellos dos, tanto uno a nivel gráfico como el otro a nivel de escritura, tiene un estilo muy propio, muy diferente de muchos de los cómics que se pueden leer hoy en día en ese mercado, y que merecen nuestra atención cada vez que sacan un título. Maravilloso ese RIP y un cierre correcto y digno a la serie, de acorde con la altura que ha tenido en algunos de sus números. Muy recomendable. Vamos con el 9. Pues en el 9 un título que en principio no me atraía mucho, pero luego empecé a mirar sus páginas y a nivel gráfico era una delicia, era brutal. Ya la tenéis reseñada en el canal, pero resumiendo un poco, persona joven, en esa época de la vida tan vital en la cual pues es su despertar a nivel de identidad sexual, de saber lo que hace con su vida, la época en la que tienes más inquietudes, ¿no? Y aquí pues explica muy bien esa época, con las particularidades que tiene la protagonista, que es la autora, es muy autobiográfico, por lo que parece ser esa obra, y a pesar de que he dicho en algún momento es que me estoy un poco cansando de esas temáticas tan repetitivas de esta misma época, con autoras o autores con sus experiencias propias en esa época tan vital en cualquiera de la vida de todos nosotros, aquí me ha parecido fresco, me ha parecido diferente, no me he empezado a aburrir como ha pasado con algunas de estas obras, y a nivel gráfico, de verdad, una autora a seguir. Tengo muchas ganas de Daisy Lee, de ver sus siguientes obras y a ver hacia dónde me lleva. Pero desde luego también, como siempre, la edición de la Cúpula maravillosa, y una muy recomendable, una obra muy recomendable para quien quiera lecturas nuevas de ese tipo de género o ese tipo de historias. Ahora vamos con el 8. Lectura absolutamente diferente, vamos con él. Pues, ¿qué queréis que os diga? Sé que hay mucha gente que de Black Hammer se bajó, sobre todo por su conclusión en la que es la serie principal, pero llevo ya estos últimos años leyendo auténticas maravillas a nivel de spin-offs o como queráis llamarlo, ¿no? Me encantó el Revientacráneos, me encantó el Barbarian Red, o el que está narrado en la ambientación en los años 80 con la aparición de esa enfermedad del SIDA. Me ha encantado también ese Martillo Negro, el superhéroe más grande posible de este universo, ¿no? Me ha encantado cómo enfoca el personaje, esta
este dilema que hay a nivel familiar. Me ha encantado y a nivel gráfico una maravilla. Creo que las nuevas historias de Black Hammer son unos de los cómics que están más por descubrir para muchos lectores que además no tienen en cuenta que esas lecturas, por ejemplo las que he nombrado, ¿no? Martín Negro, Adrian King, Reventa Cráneo, se pueden leer absolutamente sin problema sin haber leído la historia Río inicial de Black Hammer. Súper recomendable y para mí uno de los mundos o franquicias o universos, como queréis llamarlo, a nivel del indie americano más reciente, que siempre que sale algún título, como ese Cornel Wave, también que salió hace poco, que más me atraen y que raramente me decepcionan. Súper maravillado con cómo sigue llevando John Lemire esa franquicia, que al principio me maravilló tanto y a algunos les decepcionan según qué momento. Maravillosos sus últimos títulos, súper recomendables. Vamos al 7. Y así de un título que no me lo esperaba, pero ya había oído buenos comentarios y buenas reseñas de algunos amigos y compañeros lectores. Y de verdad, esos días en la arena me ha encantado, me ha encantado. Una historia verídica, pero sobre todo cómo está narrada, cómo está ambientada y con todo lo que al final, después de esa lectura, te hace reflexionar y pensar. Obra súper recomendable, obra de autor, o sea, no es una obra mainstream, es una obra reflexiva, profunda y muy bien llevada. Y es una de las lecturas que sin duda más me han comenzado este mes. Muy, muy chulo, muy chula. Vamos con el 6. Yo, sinceramente, cuando me salgo relacionado con Universo Sandman, ya sabéis que soy muy pesado, pero es mi debilidad. Me he leído mucha página, mucha cosa decepcionante, pero de verdad, ese segundo volumen de esas País de Pesadillas, ah, La Casa Cristal, en ese caso, ese volumen, me está encantando lo que está haciendo Tinión. Obviamente nunca se podrá comparar a lo que vivimos con aquellos míticos 75 números de la serie mítica de Salman, ¿no? Ni con ese, por ejemplo, pero todavía tengo esperanzas de volver a ver un Lucifer como el de Carey, ¿no? O un Hellblazer como el de Sparrier. Con eso me conformo. Y ese País de Pesadillas va por el camino, además, con un personaje que siempre me ha cautivado, que es el Corintio, y además en sus páginas englobas autores de la talla de Lisandro o de mi querida María Llobet. ¿Qué más se puede pedir? Muy entretenido, muy chulo, con un tratamiento de los personajes también y con una premisa muy interesante. Y de verdad, aquí me tienen enganchado, ¿eh? Me tienen enganchado, sin duda. Muy recomendable ese País de Pesadillas de Tinion con personaje central orientado sobre todo a nivel de lo que es el Corintio. Maravilloso. Pero vamos a 5 con un cómic absolutamente diferente. Vamos con él. Grata sorpresa, ese amore. Obviamente sabéis que si en los créditos sale Cidru, sabéis que hay algunas obras de Cidru que me han decepcionado absolutamente, pero la mayoría me aportan algo. Y ese amore me ha aportado muchísimo, muchísimo. Me ha encantado ese amor, una grata sorpresa, sobre todo porque es un cómic que me ha recordado mucho a cuando de jovencito descubrí en casa de mis padres el neorrealismo italiano, ¿no? Y esas películas aquella mítica época, ¿no? De Visconti, de Sica, etcétera, ¿no? Ambientado también en aquellos años, a mediados del siglo XX, y sobre todo, como describiríamos, pues historias de amor ambientadas en aquella época, y sobre todo lo definía como un cómic bello, bonito, optimista, a pesar de que historias de amor y desamor. Uno de los cómics más bonitos, más bellos y que me han hecho sentir apretada la patatita estos últimos meses. Una grata sorpresa y creo que no se ha hablado lo suficiente del maravilloso Se Amore, un ejemplo de que se pueden hacer cómics europeos sin muchas pretensiones, pero que realmente te hagan pasar un rato increíble, maravilloso, y uno de los cómics europeos que me llevo este año como lectura guay y sorprendentemente fresca, maravilloso. Pero vamos al 4, que vamos al cómic nacional. Pues de verdad, qué sorpresa, porque sí, el invasor, vi la premisa, tema confinamiento, tema inmigración, un poco, ostras, no tengo ganas ahora de que me dé el bajón, ¿no? Qué bien lo han hecho esos autores, qué bien, tanto José Antonio Pérez Ledo como Orbe, Alex Orbe, de verdad, cómic sencillo, pero tan bien narrado, sin entrar en dramatismos gratuitos, hablando sobre todo de la comunicación entre esas personas que quieres, ¿no? Que a veces no es la que serías, que cuando ya es tarde te arrepientes de ello, esos temas ya que hemos
muchas veces pensado cada uno de nosotros en la cabeza, ¿no? Pero también llevado ahí esa relación que se crea entre la protagonista y el coprotagonista, ¿no? Maravilloso, hablando de unos temas que realmente son preocupantes, pero sin entrar ni en los discursos, ni en la propaganda, ni en el dramatismo gratuito. Maravilloso y unas gratas sorpresas a nivel de combinacional que me lleva los últimos meses. ¿Eh? Muy recomendable ese Invasor publicado por Astiberri. Maravilloso. Pero seguimos con el combinacional y ahora vamos con, para mí, dos maestros que me tienen además desde hace décadas enamorado. Vamos con el 3. Pues tenía que estar ese Capucha Blanca. Lo siento, me ha encantado. Una revisitación de Caperucita, pero no tiene nada que ver con la Caperucita. Una joven que obviamente se siente muy poco, tiene dificultades para expresar a los demás sus sentimientos, sus sensaciones, se siente como aislada y de repente entra en una relación muy particular con un lobo. Y de ahí nos vamos a un thriller pues muy escabroso y sangriento. El guión de Oscar, maravilloso, una historia que tampoco tiene muchas veces, pero es maravilloso, y sobre todo un arte de ta que como lo echábamos en falta muchos en los cómics, de verdad. Era maravilloso su artbook, pero queríamos ver, y qué acuarelas, Dios mío de mi vida, Dios mío. Gran comicazo que saca de nuevo Minique Ediciones y súper recomendable para que sobre todo los que les guste el arte de ta, o para descubrir Oscar Martín pues diferente al de la saga solo, ¿no? La saga que lo hizo famoso, y un cómic de verdad que no te esperas mucha cosa y de repente dices, joder, cómicazo. Muy chulo ese Capucha Blanca de Omnic Ediciones, súper recomendable. Vamos con el 2 ahora, vamos allá. Otra gratísima sorpresa, me daba mucho miedo. Sabéis que soy muy aficionado a un gran amante de la serie Walking Dead, de Human, y también soy un enamorado de Tilly Walden, una de las autoras de indie americano que más me han convencido estos últimos años y que tiene un estilo tan particular, pero a la vez tan poético, tan maravilloso, como narra, me encanta. Pero claro, Tilly Walden con Walking Dead, a ver qué pasa, porque a veces con las ganas de vender o las ganas de, utilizando el renombre de una autora ya de prestigio, a pesar de su juventud, en una franquicia que ya había acabado y que quizás los títulos que habían ido saliendo poco a poco, me acuerdo el de Negan, algún otro, no acaban de convencer al público. A ver que no me estropeen lo que me quiero esos dos aspectos, ¿no? Esa autora y esa serie. ¡Qué maravilla ese Clementine! ¡Qué maravilla! ¿Cómo ha conseguido coger ese personaje, llevarlo a su terreno, pero a la vez con un trabajo narrativo y con las tintas que hace que te sientas en la serie Walking Dead? Maravilloso ese Clementine. Gran sorpresa, me ha tenido leyendo los dos tomitos porque me he leído los dos juntos, el uno y el 2 hasta la última página, y qué ganas tengo de ese tercer y último tomo, si no me equivoco, para ver cómo se desarrolla al final de esa historia. Grata sorpresa, y ahí demuestra Tilly Walden que no solo sabe hacer cómics introspectivos, bucólicos, poéticos, hablando de temas bonitos y tristes de la vida y de las relaciones interhumanas, sino que sabe meterse en una temática como la de Clementine y también hacerlo con una maestría para su edad, a nivel narrativo y a nivel gráfico, brutal. Clementine, uno de los comicazos de este año también para mí. Maravilloso. Ojalá salga ese tercero, por Dios, ojalá salga ese tercero, etc. Y vamos al number one, vamos al número uno. Pues el número uno, ya sabéis que la editorial que lo publica no es santo de mi devoción, por muchos motivos que ya he descrito varias veces en el canal, pero viene una, seguramente de todos los años se considera una obra maestra europeo, que es esa revisitación que ha hecho Emil Bravo a Spirum y Fantasia, ¿no? Esos dos personajes míticos que los ha juntado primero con ese diario de un genio maravilloso y luego esa serie en 4 partes de La Esperanza pese a todo. El primero y el segundo ya los había leído hace tiempo, que también estaban reseñados en el canal, pero me faltan ese tercer y ese cuarto, y qué maravilla de nudo, segunda parte del nudo, y el desenlace, que hay la cuarta. Una línea clara, pero con la particularidad del estilo propio de Emil Bravo, que es muy particular, y eso es lo que más me gusta de él, y sobre todo un respeto profundo por los personajes y por este mundo de Spirou, pero además con una revisitación en la cual se mezclan perfectamente el drama de aquellos momentos, ¿no? El holocausto nazi, cómo se vivía en aquellos momentos en Bélgica, pero a la vez sin perder esa, como dice el título, ¿no? La esperanza pesa todo, ¿no? Ese aire optimista de esperanza y de que con buen corazón se puede salir de cualquier empaque, ¿no?
A nivel artístico, a nivel gráfico, una absoluta maravilla, a nivel narrativo, un prodigio, y uno de los nuevos ya clásicos europeos que quedarán en la memoria de todos los que lo hayamos leído, y sobre todo un cómic súper recomendable para cualquier lector de cualquier edad. Absolutamente increíble esa experiencia para todo y para enmarcar en cómics que pasan a la historia del cómic europeo. Increíble La Esperanza de Toro, maravilloso. Pero también hay unas cuantas, bueno, un par de relecturas que quiero destacar. Una que me hacía mucha ilusión porque había leído alguna y tal, pero tampoco una obra que había leído del todo. Y ese Rock Trooper, como siempre, deliciosamente editado por Dolmen, me ha encantado. Una macarrada que empezó de manera así anecdótica, se notaba que era un proyecto así para divertirse y que poco a poco, tanto con un Gibbons ya muy primerizo y luego con el resto de dibujantes, se puede leer un tomo muy chulo, una carrera muy de aquella época del cómic británico, pero realmente una grata sorpresa ese Rock Trooper, así como lo ha editado Dolmen, para quienes no lo habíamos leído todo, o gran parte de esta obra, pues tuviésemos ya la posibilidad de descubrirlo. Maravilloso, súper, súper recomendable. Y otra relectura también que me ha maravillado, porque es de mi gran, gran admirado maestro Barry Windsor Smith, ese Jóvenes, Dioses y Amigos, ¿no? Yo, claro, cuando iba viendo la historia, es una ida de olla también, evidentemente, es de esas obras que podían hacer los autores ya en ese mercado, no en el americano mainstream, ¿no? Pero ahí se nota la maestría de ese Barry Windsor Smith, obviamente no está en el cenit de su estilo ni de su dibujo, pero maravilloso y sobre todo el gran, gran, gran detalle, triste también a la vez, porque es una obra inacabada, eso tenéis que tener muy claro, es una obra inacabada, pero la gran alegría de ver esa edición es ver esas últimas páginas donde Barry paró se detuvo la obra y se ve la parte progresiva de aparte páginas a color, entintado, todo completo, y luego de repente una página donde ves el entintado y luego ya el lápiz. Precioso descubrir en una sola página un poco el proceso creativo en aquella página del maestro Winsor Smith. Maravilloso también esa decisión de Dolmen Editorial de publicar esto. Y dos clásicos no muy populares, no muy conocidos, pero que es igual de necesario para, por ejemplo, locos amantes como yo, de esos géneros y de este cómic británico así más caño y más antiguo, revisitarlos y algunos descubrirlos. Maravilloso. Pues ya está, estos han sido los tops, el top 10 de junio, top 10 de julio y top 10 de agosto. Por favor, dejad en los comentarios, todos los que lo podáis o tengáis ganas o tengáis tiempo para hacerlo, qué os ha parecido ese nuevo formato. Si os apetece que sigamos con ese formato, si queréis que vuelva al de los tops musicales, si no queréis ni el musical ni este porque no os convence ninguno de los dos, os aburren, decidme vuestro comentario sin ningún problema, siempre, sin faltar respeto, no cuesta nada. Y hasta entonces y hasta nuevo aviso, sobre todo como siempre, que tengáis buenas lecturas y ser muy, muy felices. Chao.